Estamos conversando en el programa Más Conocimiento de Campus TV con el profesor Javier Pinedo del Instituto Abate Molina. Javier, ¿cómo ha evolucionado la literatura chilena a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo, bueno, la palabra evolucionar no es una palabra... Sí, yo sé. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Sí, no es una palabra muy nuestra porque hay una diferencia entre las ciencias, diríamos, cualitativa y cuantitativa. Para un matemático, una fórmula que ya se descubrió deja de tener importancia, un teorema que se resolvió deja de tener importancia. Para un químico, algo que se descubrió con una bacteria o con algo es pasado. En cambio, para la literatura, el pasado está vivo. Nosotros vamos permanentemente al ayer, al pasado de la literatura, y volvemos a leer las obras, y las volvemos a reinterpretar, y volvemos a hacer nuevos juicios, y nos enriquecen. Entonces el pasado, en nuestro sentido, hay cambios respecto al presente, pero no son cambios que nieguen, sino que suman. Las nuestras suman conocimiento. En ese sentido somos más lentos que los químicos, que los matemáticos, que los profesores de otras disciplinas, que los biólogos, etc. Somos más lentos porque estamos siempre con un pie atrás, mirando en el pasado. Ahora, han habido cambios, sin duda alguna. Pero personalmente a mí la literatura chilena de 1900 me parece muy interesante, que es una literatura por lo demás que se escribe bastante en Talca, que habría que tener también un paréntesis, hay una consideración. Es interesante. Es interesante, pero Talca es una ciudad que hacia los años, hacia el centenario, hacia 1910, está provocando, entregando mucha literatura y mucho pensamiento a Chile. Como digo, un paréntesis. Me parece muy interesante esa visión, me parece muy interesante la de mediados de siglo, pero uno podría decir que hay una evolución. Quiero tomar solamente el caso de dos autores más recientes. Uno es el caso de Nicanor Parra, por ejemplo, que claramente creo yo, tengo que tener, en todas mis opiniones tengo que tener cuidado porque aquí hay opiniones y contraopiniones. Lo que yo digo no es una verdad, sino que es simplemente una opinión mía, pero otra gente podría perfectamente discrepar de mi postura respecto a la poesía, a la antipoesía de Nicanor Parra. Pero yo creo que efectivamente hay una evolución, hay un cambio. Nicanor Parra rompe un lenguaje. No solamente, disculpa que te interrumpa, ¿él lo rompe a nivel internacional? A nivel de lengua española. ¿A nivel de lengua española? Sí, a nivel de lengua española. Pero a propósito de eso mismo, tengo una pregunta y calza con esto. ¿Cómo influye lo internacional en la literatura nuestra? En el caso particular, por ejemplo, ¿existía la antipoesía a nivel internacional antes de Parra? No, pues, digamos que existían ciertos modelos de escribir en contra de una cierta tendencia, en oposición a la tradición, eso existía. El concepto antipoesía, lo contrario a la poesía o lo opuesto a la poesía, lo inventó Nicanor. Ya, es propio de él. Es propio de él, y como tú sabes, él es físico, matemático de profesión. Sí. Es físico matemático. Bueno, hay varios estudios sobre esto, tengo la impresión que él está dialogando con la antimateria, que es un tema de la física y de la astronomía. El universo está compuesto por materia, pero también por antimateria. Y él toma ese concepto y decir, habrá una antipoesía, es decir, la negación de todo lo que había, esos hoyos negros que se tragan la realidad. Y ahí hay evidentemente un cambio radical que modifica la expresión en lengua española, pero también que influye mucho en alguna poesía joven norteamericana. También. Parra también es muy leído en Estados Unidos por la generación beatnik y es traducido al inglés. Y en ocasiones uno podría decir que es más conocido en Estados Unidos en su momento que en otros países latinoamericanos que no entendieron el humor y la ironía de Parra. Pero ese es un cambio que yo te podría decir que claramente nunca antes en el siglo XX se escribió así en Chile. El otro ejemplo, si tenemos un poco de tiempo, yo diría que es Roberto Bolaño, que en mi opinión es un escritor extraordinario. Acaba de morir hace muy poco tiempo atrás, vivía en Barcelona, y yo hablaría de, si jugamos con las palabras, de una antinovela, así como para mantener el concepto de Parra. Y me parece a mí que las obras de Roberto Bolaño, no sé si todas, pero las más importantes, dan prueba, dan muestra de una manera de escribir como nunca se había hecho en Chile. Entonces, claramente... A propósito de que él
estaba viviendo en España, en Barcelona. Sí. Él, ¿cuántos años antes se fue? ¿Estuvo muchos años por allá? ¿Cómo fue? Bueno, siempre los críticos se ríen, los lectores se ríen de que Bolaños es un chileno que vivió en México y murió en Barcelona. Hacen unos chistes así porque sus tres lugares sagrados, digamos. Estuvo muy poco tiempo en Chile. Su padre emigra a México por razones económicas, cuando él es un adolescente. Y tiene una avenida extraña, el 73, que viene a recuperar su país. Viene a Chile, no tengo la edad fresca, pero tipo 20 años, digamos, 18, 19, 20 años, viene a Chile a recuperar y se encuentra con el golpe militar, lo toman preso en la calle. Bolaños no sabe ni siquiera lo que está pasando, ¿De qué se trataba. Él cuenta, bueno, literariamente yo creo que tal vez que fue muy maltratado mientras estuvo preso, pero además muy maltratado y un tipo que no sabe exactamente por qué lo tomaron preso. No tiene, no digo que no tiene militancia, no, tal vez tenía el pelo largo, seguramente venía de México, la cosa intelectual. Y la cosa intelectual lo tomaron preso, pero en fin, y después de esa estadía... Otro más que podría escribir, mejor que no escriba. Claro, mejor que no escriba. La dictadura militar no tuvo escritores, no tuvo intelectuales, es un hoyo negro. No tiene gente que piense por ellos, no tiene novelistas, no tiene poetas que alaben ese régimen. Entonces, claro, era evidente que la dictadura militar no quería tener escritores en la calle ni en ninguna parte. Ahora, y después de esa estadía en Chile, breve y mala, vuelve a México y después a Barcelona, donde finalmente escribe su obra, en Barcelona, donde escribe su obra. Y es una obra muy contestataria, muy irónica, muy interesante, muy viva, en mi opinión, respecto a lo que está pasando en nuestro país y que claramente es muy distinto a todos los otros. Ahí hay un cambio. No sé si es una evolución, pero hay un cambio radical. Tomé solo 2 ejemplos. Okay. Javier, y hacia el final de nuestra conversación, me gustaría que, siendo tú un investigador de la literatura, permíteme decir, un investigador de la literatura y del pensamiento latinoamericano, el pensamiento de las ideas, de historia de las ideas, tú te has adjudicado dentro de los proyectos, voy a decir, más reconocidos en el ámbito de la científico en términos genéricos, el uso del término científico de literatura que es reconocida a nivel internacional. En nuestra agencia que financia proyectos más importantes del país, como es Fondesit, tú te has adjudicado 4 Fondesit. 6 tengo. 6. Sí. Bien. Felicitaciones porque se me quedaron 2 en el tintero. Bueno, pero me gustaría que nos comentaras del proyecto que está en ejecución, es decir, de tu último proyecto. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Yo estoy muy centrado en la historia del pensamiento y la literatura en Chile, que tiene pros y contras. Y este proyecto, esto se ha ido avanzando con mis proyectos de investigación, Fondesit, desde el centenario, desde 1900, del principio del siglo, quiero decir, desde 1910. El anterior fue sobre los años 30 y ahora estoy en los años 60 y esto debiera desarrollar, convocar finalmente, desembocar en un libro sobre el pensamiento en Chile, en el siglo XX. Ese es un producto que tú te planteaste para el proyecto. Claro, entonces voy tomando como por décadas, y esta vez me centré en los años 60, y ahí analizo algunos conceptos y algunas formas literarias de los 60 en una sociedad en transición, que es lo que he llamado una sociedad en transición. Los años 60 como la cúspide de una sociedad que acumula los conflictos anteriores, desde 1900, incluso desde el siglo XIX, y que revientan en los 60. El tema de la educación, el tema de la ciudadanía, el tema de la cultura, el para qué de la cultura, el tema de la identidad. Son 4 o 5 temas que se venían arrastrando, que venían con el Frente Popular, que venían con la CEPAL, que venían con la Fundación de la Democracia Cristiana, que venían con la fundación de partidos nuevos. En fin, hay una serie de situaciones que desembocan en los 60 y que en los 60 produjeron una crisis como no ha tenido anteriormente el país, de considerable, de importante, de fuerte, ¿no? Y me he centrado en esa época, quiero ver algunos autores, no muchos,
algunos autores que están dialogando con su propia época. No sé si tiene sentido mencionarlos, pero Luis Oyarzún, Mauricio Baquets, el propio Nicanor Parra también, que no es un pensador, pero está proponiendo una poesía que es muy contingente en ese momento, Juan Ribano, y algunos otros que dialogan con su época. Yo tomo textos, o sea, mi laboratorio son los libros que se publicaron, Ariel Dorfman. Entonces son poco menos de una docena de autores. Disculpa que te interrumpa. Sí, por favor. ¿Tú trabajas con ayudantes? Sí, trabajo con ayudantes. Sí, trabajo con ayudantes. ¿Profesionales, alumnos? Son alumnos que ya tienen un magíster. Ya. Okay. Y esas son personas que están en la Biblioteca Nacional, que están trabajando en la Biblioteca Nacional, y en otras bibliotecas de Santiago donde están los textos. Ya. Y entonces tenemos un diálogo con ellos que me hace un ayudante a mí, me recupera los antecedentes de estos libros que he mencionado, no los tenemos acá, los ficha, dialogamos respecto a las ideas centrales. Es un trabajo que no se podría hacer sin un equipo de ayudantes. Okay. Estamos terminando esta entrevista, Javier. Te agradecemos mucho el que nos haya recibido en tu oficina, llena de libros de distintas bibliotecas. Sí. Y además sé que existe la sala de reuniones donde también hay muchos libros más. Tenemos una bellísima colección que es un prestigio para nuestra universidad. Ya conversaremos en otra oportunidad. Sí. Gracias por... Bueno, muy bien. Bienvenido y muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Hemos conversado con el profesor Javier Pinedo, profesor, doctor en literatura y académico del Instituto Juan Ignacio Abate Molina. El profesor Pinedo ha liderado el premio José Donoso y ha mencionado que somos una potencia, tenemos prestigio a nivel del latinoamericano y chileno en literatura a nivel mundial. Ustedes, telespectadores, les invitamos a un próximo programa de Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Les esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.